comisión, escúchelo bien, para que se investiguen y se sancionen a jueces y fiscales. El congresista Valdemar Cerrón, que tiene un hermano que ha sido sentenciado por la justicia, que él además está vinculado a una presunta red, los dinámicos del centro, él es vicepresidente del Congreso y con todo esto hace esta propuesta. No en vano, ojo, hay más de 80 congresistas que están siendo investigados por los fiscales que hoy pretenden que sean investigados y fiscalizados por los propios parlamentarios. ¿Cuál es el objetivo, según el señor Valdemar Cerrón, de crear esta comisión? Escúchelo. De lo que se trata es cumplir nuestra función de control político a jueces y fiscales que utilizarían mal este poder para sobrepasar sus funciones. Eso es todo. Nada teme, todos los peruanos deben ser investigados. ¿Dónde queda la separación de poderes? En que si vamos a separar los poderes estaríamos garantizando que en uno y otro lado puedan hacer lo que quieran. Y nosotros estamos dentro de nuestra función de control político. No hay separación de poderes en ese sentido. Es un proyecto antidemocrático y anticonstitucional que refleja un espíritu totalitario de controlar a los organismos de la Administración de Justicia. Por eso rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza. El Poder Judicial no va a aceptar iniciativas de este tipo y luchará en defensa de sus fueros y su autonomía. Es el presidente del Poder Judicial que inmediatamente se ha dado a conocer, ojo, es una propuesta, pero ya el presidente del Poder Judicial está alertando y dice inmediatamente que es un proyecto inconstitucional y antidemocrático, que lo que quieren los congresistas es controlar a las entidades encargadas de la administración de la justicia. Vamos a hablar sobre ese tema y otros más con la abogada penalista Romy Chan, que ya está con nosotros en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Es un proyecto inconstitucional, antidemocrático, como dice el presidente del Poder Judicial? Lo que pasa es que en el Perú hay una separación de poderes. El Ejecutivo, el Judicial y el Congreso, el Legislativo, son poderes distintos. Los tres presidentes tienen incluso la misma seguridad, la misma cantidad de carros que los deben de cuidar, no de policías. Entonces, decir que el Poder Legislativo va a fiscalizar de alguna manera o sancionar o proponer algún tipo de fiscalización contra los jueces es generar una interferencia. Y eso es inconstitucional. Entonces, por eso es que el presidente del Poder Judicial ha salido un poquito molesto, ¿no? A decir, esto no va. Pero con razón. Por supuesto. Y además, ¿esta función ya no la tiene la Junta Nacional de Justicia? ¿No se encarga de evaluar la actuación de los fiscales, de los jueces? Exacto, y además eso está en la Constitución, y esa es la razón de ser de la Junta. Nombrar fiscales y jueces, revisar, y por supuesto, cuando hay sanciones o cuando hay irregularidades, aplicar sanciones, ¿no? De acuerdo. Entonces no tiene ningún sentido que el Congreso quiera hacer eso. Además, tomemos en cuenta que tenemos muchos congresistas investigados. Es que ese no es un dato menor. O sea, hay más de 80 congresistas que están siendo investigados por fiscales y ahora los congresistas quieren investigar, sancionar a los fiscales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y tenemos además, el señor Vladimir Cerrón tiene ahí también al hermano, ¿no es cierto? Claro. Entonces, realmente proponer algo así es insostenible. O sea, ¿con qué criterio, no? ¿Con qué criterio los congresistas proponen algo así? Absurdo, definitivamente, ¿no? No va eso. Y claro, si se pasa, si por A o por B se aprobara una norma como esa, definitivamente ahí el defensor del pueblo tendría que decir, esto no va. Ahora, y plantear además, su opción de inconstitucionalidad. los fiscales tienen, o los congresistas tienen la potestad de presentar denuncias constitucionales contra fiscales supremos. Por ¿no? supuesto. Eso se puede tramitar. Sí, claro. Existe además una comisión de fiscalización en el Congreso. O sea, ¿qué más? No tiene ningún sentido, ¿no? Y claramente es una interferencia contra el principio de separación de poderes, que busca eso, ¿no? Busca que haya independencia, que no exista, pues, este temor a resolver los casos, por ejemplo, los congresistas, frente a una posible revancha a través de una, entre comillas, fiscalización. Ya, pero ¿qué pasaría si realmente este proyecto sale a la luz y se llegase a aprobar? Bueno, ya no puedo decir que es imposible porque lamentablemente... No, por eso. O sea, no estamos hablando tampoco de un caso muy hipotético. Sí, lamentablemente es así, pero sería claramente inconstitucional, ¿no? Y yo creo que ahí tranquilamente cualquier magistrado o fiscal que sea sometido a esta especie de fiscalización podría pedir a través de una acción de amparo que eso se suspenda, ¿no? Porque no es posible. Probablemente de eso esté hablando todo el señor Arévalo cuando dice vamos a usar la ley para impedir de alguna manera frenar este proyecto que es inconstitucional. Claro. Pero los congresistas lo que quieren es tener el control de todo.
Porque con esto ya imagínate, se están siendo investigados y además quieren controlar a los que los están investigando, o sea, ya, pues, ¿en qué estamos? Yo creo que ahora que se vienen las elecciones, todas y todos los peruanos tenemos que estar muy atentos a ver a quién elegimos como representantes y no cometer los mismos errores, ¿no? Ya sabemos un poco cómo son los actuales representantes electos. Eso, acordarnos de qué están haciendo, a qué partidos representan, porque al final los intereses son los que se terminan votando y favoreciéndose, ¿no? La cantidad de leyes, además, que han aprobado para favorecerse a ellos mismos, para evitar ser investigados, que no sean parte de organizaciones criminales, y en fin, podríamos quedarnos aquí muchísimo hablando sobre este tema. Pero, a ver, vamos ahora con lo siguiente. La Fiscalía ha denunciado constitucionalmente a Pedro Castillo. Hay dos denuncias. La primera tiene que ver con viajes que el señor Pedro Castillo habría realizado con integrantes de su familia a Cajamarca. Utilizó el avión presidencial, ahí tenemos algunas imágenes, porque este fue un reportaje que publicó Panorama ya hace algún tiempo. ¿Y qué pasó? Que revelaron que Pedro Castillo viajó a Cajamarca utilizando el avión presidencial y luego helicópteros para poder llegar a Chota. Viajó con 10 integrantes de su familia y luego se comprobó que además ese día se estaba celebrando el cumpleaños de una de sus hermanas que iba a bordo de este vehículo del Estado. La Fiscalía lo denuncia por peculado de uso. ¿Qué significa esto? El peculado es la sustracción, ¿no? Y el peculado de uso es la sustracción para la utilización, o sea, el utilizar recursos que son del Estado, pero para fines personales. Yo, por ejemplo, si hay una computadora, si hay un carro, si hay un avión que es del Estado, y soy funcionario público, no puedo automáticamente pensar que como fui electo, entonces yo tengo derecho a malutilizar todos los recursos del Estado. Claro. No funciona así, ¿no? Y parece que acá había una confusión, por utilizar el término más generoso, ¿no? en el expresidente de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque él simplemente pensó, como soy presidente, entonces todo esto es mío y yo puedo disponer de todo esto para mí y mis familiares como quiera. Y no funciona así. Y eso es justamente lo que sanciona el peculado de uso, la utilización de bienes del Estado de manera indebida para fines personales. ¿No configura aquí un abuso de autoridad? No, porque el abuso de autoridad está más vinculado a el daño que yo le puedo hacer a otra persona abusando de mis funciones. Ya. Aquí es un poco el uso de mi poder para mal utilizar los bienes del Estado, perjudicando obviamente el patrimonio del Estado, porque todo eso tiene un costo. ¿Sabes que hoy hablaba su abogado, Walter Ayala, y decía, ya, pero ¿qué quieren, no? Que el presidente se esté movilizando en micro, haya estado viajando en micro, él tenía que utilizar el transporte oficial. Claro, nadie está hablando de eso. El tema es a quiénes subió a esa unidad, a ese avión. Ese es el tema. No, además, otro detalle, ¿no? Si el presidente decide irse de vacaciones para celebrar, que tiene derecho también a hacerlo, ¿no? Para celebrar, pues no sé, un cumpleaños familiar, claro que puede hacerlo. Pero, ojo, no puede con esa excusa utilizar Palacio de Gobierno para hacer ahí la fiesta. Y eso es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Claro. ¿De cuántos años podríamos estar hablando? Bueno, el peculado de uso puede llegar hasta los 8 años de cárcel. 8 años. Y hasta tiene agravantes, porque hablamos de perjuicio al patrimonio del Estado, que es lo que a veces yo creo los funcionarios no entienden, ¿no? Todo tiene un costo. Bueno, Pedro Castillo ha reconocido en muchas de las personas de su entorno que cuando entró a Palacio de Gobierno no sabía muchas cosas del Estado. Y como bien decías, podría haber sido un tema de ignorancia, pero eso no lo exime de responsabilidad penal en este caso. Y además, algo que me preocupa muchísimo, ¿no? Es profesor. Y esos son los profesores que enseñan, que forman a nuestros estudiantes. Ya, muy cierto, muy cierto. Y hay otra denuncia más que ha presentado la Fiscalía contra Pedro Castillo y contra Guido Bellido. Y eso está relacionado al nombramiento de Juan Carrasco Millones como ministro del Interior. Lo que dice la Fiscalía es que al momento que lo nombraron como ministro del Interior, él todavía mantenía el cargo de fiscal provincial titular en Lambayeque, un caso que también reveló Panorama en su momento. Y claro, Carrasco solicitó licencia de goce de haber 2 días antes del nombramiento, presenta la renuncia, toma el cargo de ministro, pero todavía se la aceptan varias semanas después. Entonces, ese es el tema central en este caso, que él no tenía, digamos, las competencias legales para asumir el cargo de ministro. Que aquí lo que ha pasado es que no se ha querido dejar algo para no cambiarlo por nada. Se ha querido asegurar el tema, ¿no? Yo dejo el puesto, pero eso sí, primero me aseguro con mi nombramiento y ser ministro. Si no, no dejo el puesto, ¿no? Entonces, por eso ese tema de la licencia sin goce de haber, pero al día siguiente la renuncia. Y eso es un poco lo que ha pasado. Entonces, lo que está diciendo la Fiscalía es, investiguemos esto, investiguemos qué ocurrió. Porque cierto es que él presentó su renuncia y dicho sea de paso, dejó abandonado el cargo. Todos sus casos en Lambayeque se quedaron ahí
en stand-by. O sea, Claro. los fiscales en su despacho hicieron lo mejor que pudieron con las obligaciones que él debía cumplir, que hay un tema ético también ahí de fondo, ¿no? Ajá. Pero bueno, sin perjuicio de eso, la renuncia no se le aceptó en el momento. Y eso es un poco el tema del debate, ¿no? En la interpretación de las normas que podría dar lugar a este delito de nombramiento ilegal. Claro, porque la denuncia en sí misma, entonces, la renuncia en sí misma no tenía el valor hasta que le respondan, sí, te la aceptamos, ahí recién tendría que haber asumido el cargo. Eso es lo que está interpretando el Ministerio Público, ¿no? De Y por acuerdo. eso habla del tema de nombramiento Ahora, ilegal. él, digamos, comete esta falta, ¿no? Porque no recibe la renuncia, el Ministerio Público le dice, tú sigues siendo fiscal hasta varias semanas después. Sin embargo, la denuncia recae sobre el entonces jefe de gabinete, Guido Bellido, y el presidente. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos en este caso? ¿Por qué? Porque quien comete el delito es el que nombra a una persona que no tiene en ese momento las cualidades para ocupar el puesto. Y ahí la responsabilidad no es tanto del nombrado, la responsabilidad es de quien ejerce el poder y nombra a una persona que no estaba o que no tenía las capacidades o competencias para poder desempeñarse bien en el puesto. Ajá. Entonces ellos eligen a un fiscal, eligen a alguien que estaba en el puesto en el Ministerio Público y que sabían no había renunciado, porque mínimamente le tienen que haber preguntado y tienen que haber verificado que cumpla con los requisitos de la ley. Y eso es lo que está en investigación, Claro. justamente, ¿no? De acuerdo. Y por eso es que responden ellos dos. Claro. ¿Cómo avanzaría el caso, teniendo en cuenta que Guido Bellido ahorita es congresista, ¿no? Tiene inmunidad. Sí, bueno, ahí se le tiene que levantar la inmunidad. Vamos a ver si es que eso se termina concretando o no, porque lamentablemente pues este es un manto protector que termina amparando a muchos congresistas últimamente. Claro, hoy me proteges a mí, mañana yo te protejo a ti, total, todos estamos investigados, o sea, mañana seguro te va a tocar a ti. Así es. Bueno, muy bien. Vamos con un tema más, Romy, tiene que ver con la investigación que le ha iniciado también la Fiscalía Ana Paula Ganosa, que es la esposa de Luis Valdés, el secretario general de Alianza para el Progreso, porque se reveló un informe del diario del medio, El Foco, que lo que revelaba era que ella, a través de una subasta, había comprado una vivienda bastante lujosa en La Molina, que asciende a 3 millones de soles, pero que no tiene sentido con los ingresos que ella ha declarado, que ascenderían a 4.000 soles, según ha dicho. Entonces, la Fiscalía lo que dice es, vamos a deslindar que aquí no hay lavado de activos. Es ella la que va a tener que probar que tiene los ingresos para comprar esa vivienda. ¿Cómo pasa por aquí la investigación? Sí, lo que pasa es que ella además para entrar a la subasta tuvo que haber acreditado cierta cantidad de patrimonio, que me parece era un patrimonio de más de 2 millones. Sí, más de ¿no? 2 Entonces millones. ella tendría que haber presentado documentos, algo que acreditara que tenía ese patrimonio. Y finalmente cuando compra la casa ya no solamente acredita en papeles, sino que demuestra que sí cuenta con el dinero. Y la gran pregunta que se hace en la Fiscalía a través del tema del lavado de activos es ¿y cómo? Porque el dinero no se multiplica solo, ni crecen los árboles. Ya quisiéramos. ¿no? Claro, y claro, la tos, el dinero no se esconde. Así es que quiero que me digas, ¿de dónde sacaste esa plata? Porque presumiblemente tiene una fuente ilegal. El reto aquí es establecer cuál es esa fuente ilegal. Ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, definitivamente sí da lugar para una investigación por lavado porque la norma de lavado busca eso, ¿no? El que los bienes tengan un giro lícito. Y aquí, pues, ¿de dónde, no? No Claro. hay forma alguna. Entonces, no es como el caso de enriquecimiento ilícito, donde la persona tiene que demostrar que sí tiene el dinero. Aquí va a tener que ser la Fiscalía la que tiene que demostrar que existe el delito de lavado. Sí, ¿por qué? Porque ella no es funcionaria pública. Ajá. Ella es la esposa de un funcionario. ¿No? Entonces vamos a ver también por dónde va su defensa. Ajá. Porque si ella dice, no, lo que pasa es que este dinero me lo dio mi esposo, entonces va a recaer ahí, va a complicar al esposo porque tendrá él ahí sí, como funcionario o exfuncionario público, De acuerdo. que probar de dónde sacó el dinero. Ese es un punto importante, ¿no? Porque, a ver, ella, como decías, para poder entrar a la subasta tenía que demostrar que tenía una cierta cantidad de dinero superior a los 2 millones. Y en una entrevista que da Luis Valdés, luego cuando se revela esa información, él dice, yo la he apoyado, somos un matrimonio, ¿no? Todo muy bien. Pero lo que se ha conocido también es que unos días antes de que se lleve a cabo la subasta, ellos hicieron una separación de bienes. Ahí cómo cambia la cosa. A ver, cuando se hace separación de bienes, lo que estás diciendo es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y hay que sincerar qué es mío y qué es tuyo. Ya. Y por tanto, si yo compro algo, lo hago con mi patrimonio. Por eso está a mi nombre y mi esposo no tiene nada que ver en el asunto. Se supone que no aportó. Pero el problema es, ¿y de dónde llegó ese dinero que terminó en la cuenta de la señora para poder pagar tremenda cantidad de dinero? Entonces, habría que ver si previamente vino de la cuenta del esposo y por ahí hay algún tema del uso de esta figura de separación para de alguna manera proteger
al esposo, que sería eventualmente investigado por un tema de enriquecimiento ilícito. Claro, claro. ¿No? Pero a ver, el lavado es un delito que en este tipo de casos abarca a todos. Por eso es que incluso hay muchas personas, muchos funcionarios que lo hemos visto, utilizan a su familia para comprar bienes a su nombre. Ya, y ahí exacto. todos van por lavado. Y otra cosa importante, este es el clásico caso donde opera el tema de la extinción de dominio. Así que lo más probable es que este bien, o con ocasión del tema de la investigación de lavado y de manera paralela, vaya a ser otra vez proceso de un tema de pérdida de extinción de dominio y por tanto regrese otra vez al Estado. Bueno, él le ha negado, ¿no? Ha dicho que su esposa es trabajadora, emprendedora, empresaria, insisto, que tiene la solvencia y va a demostrar ante la Fiscalía esta acusación y que es una difamación la que le están haciendo los medios. Es que si eso es así, entonces ella también tendría que probar que ha tributado sobre todos esos ingresos. Claro. Y si no lo ha hecho, ahí ya tiene la Fiscalía bingo, porque dirá, bueno, defraudación tributaria y por tanto lavado de activos. Muy bien, Remy. Como siempre, bastante claro, un gusto tenerte en el programa. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a una...